Isadora Duncan. Isadora Duncan nació en California de San Francisco, donde había llegado con sus padres como inmigrante desde Irlanda. Se inicia en la danza a los 10 años al abandonar la escuela. Allí comienza su verdadera formación. Dora, su madre, la introdujo en Mozart y Chopin, en las lecturas de Shakespeare, Shelley, Keats y Whitman. También le enseñó sobre la cultura clásica, el paganismo y un concepto muy avanzado de la feminidad. Su padre, Joseph Charles Duncan, era un banquero y empresario minero de Sacramento, que abandonó a su familia cuando Isadora era aún una niña, lo cual causó el alejamiento de la familia de la fe católica que habían profesado. Isadora se declaró varias veces durante su vida como atea convencida. En su adolescencia tuvo su primera clase de ballet clásico. A los 17 años se dirigió a Nueva York, donde se incorporó a la compañía de Augustin Daly. Al dramaturgo no acabaron de convencerle los experimentos e innovaciones que Isadora le proponía continuamente. Deseosa de llevar a la práctica a un nuevo método de interpretar con el cuerpo poemas por medio de la improvisación, sintiéndose infeliz por sus problemas económicos, Duncan se inició en la danza con el método de Delsarte. El objetivo de Delsarte era obtener por medio de ejercicios una perfecta armonía entre estos tres elementos: el pensamiento, las sensaciones y los sentimientos. Duncan abandonó la compañía 2 años más tarde y partió con su familia hacia Inglaterra, donde se proponía estudiar los movimientos de las danzas antiguas en los jarrones griegos de los museos británicos. Fue una época de formación, de lecturas y de ensayos de nuevas danzas, en busca, sobre todo, de nuevos cauces para la exploración coreográfica y de sendas alternativas para profundizar cada día más en su arte. Se dejaría llevar por las corrientes y pensamientos humanistas que manejaban criterios de no discriminación, reciprocidad y convergencia de la diversidad. Los éxitos comenzaron a llegar de forma inmediata. Con un estilo basado en la danza de la antigua Grecia, dio una serie de recitales en Londres que despertaron el entusiasmo hacia su persona. A partir de su concepción social, humanista y feminista, fuertemente influenciada por la idea que tenía sobre la danza, el movimiento, el cuerpo y los cánones griegos de la belleza, Duncan negó la técnica clásica para entender a la danza como un organismo independiente de la lógica social manejada en la época, así como dedicarse a la indagación sobre lo humano, lo natural, sobre el cuerpo. En esa época comenzó a consolidarse el estilo único de Isadora. Hasta entonces, para Isadora, el movimiento se transmitía a través del amor hacia la naturaleza, a la vida, trasladando el movimiento a través del ejemplo de las nubes, el mar o las copas de los árboles mecidas por el viento. Danzaba descalza, con una simple túnica griega de seda transparente sobre su cuerpo desnudo, como una sacerdotisa pagana transportada por el ritmo. Isadora sufrió un duro golpe con la muerte de sus 2 hijos en 1913, uno de 7 años y el otro de 3, en un accidente de auto cerca de París, lo cual la llevó a una crisis emocional donde las extravagancias de Isadora incluían una despreocupación completa por el dinero, lo tuviera o no. Además, Isadora Duncan visitó Buenos Aires, Río de Janeiro, Rusia, en donde simpatizó con la revolución social y política en la nueva Unión Soviética, por lo que en 1922 se trasladó a Moscú. Su estadía fue corta, ya que en 1924 tuvo que regresar a Occidente por falta de cumplimiento en el apoyo que le había ofrecido el gobierno ruso. Duncan se casó ya en la madurez con el poeta ruso Sergei Esenin, que era 17 años más joven que ella. Esenin la acompañó en un viaje por Europa, pero el carácter violento de este y su adicción al alcohol generaron una ruptura en el matrimonio. Al año siguiente, Esenin regresó a Moscú, donde sufrió una profunda crisis y se quitó la vida. Isadora
Eligió ser madre soltera y tuvo 2 hijos. Aunque no quiso revelar el nombre de los padres, se sabe que fueron del diseñador teatral Gordon Craig y de Paris Singer, hijo del magnate de las máquinas de coser Isaac Merritt Singer. Se rumorea que Isadora Duncan era bisexual y mantuvo relaciones con algunas mujeres conocidas en su época, tales como Mercedes de Acosta, Nathalie Barney, entre otras. Isadora Duncan murió en un accidente de automóvil en Niza, Francia, la noche del 14 de septiembre de 1927, a la edad de 50 años. Murió estrangulada por la larga chalina que llevaba alrededor de su cuello, cuando ésta se enredó en la llanta del automóvil en el que viajaba. Su repertorio era una original recreación de las danzas de la Grecia clásica, según José Subirá. Todos cuantos la habían visto danzar recordaban siempre con emoción sus versiones coreográficas, cuyo repertorio figuraban Redención de César Franck, Poema de Éxtasis de Scriabin, La Marcha Fúnebre de Chopin, La Muerte de Adonis de Schubert y La Muerte de Isolde.